Gracias por la invitación, la verdad que es un gusto poder estar de vuelta contigo acá, charlando un poco. Anoche, conversando con mis hijos, le decía, Víctor habrá venido porque el Día del Padre y todo esto, y yo quería conversar con vos, si bien tenés la amabilidad siempre de atendernos telefónicamente, no es lo mismo tener un mano a mano, porque Así es. la verdad que hay muchísimo por hablar de esta ley de bases y puntos de partida, ¿no? Así es. Este, Son 2 megaproyectos. claro, el tema es el siguiente. A mí me decía un senador, yo estuve 14 años en el Congreso de la Nación como periodista parlamentario. Empecé en el 73, estaba estudiando y ya me hizo entrar en esa época Ferdinando Pedrini. Se plantó presidente de la bancada del peronismo, Sí. del Frejuli, 73. Se plantó y le dijo, estaba toda la sala de periodistas de la Cámara de Diputados, y le dijo, acá, este es un comprovinciano mío. A ver qué máquina vas a ocupar, porque en esa época eran todas Lexington Claro, 80. sí, totalmente. ¿Qué máquina en qué lugar le van a dar? Así y se fue. Así. Y bueno, de esa época, bueno, ahí estuve hasta el 76, después del 83. Bueno, ahora no hay más máquinas, pero sigue siendo tan competitivo como antes, sin duda. Sí. Después estuve del 86 al 94 y ahí creé y fundé en el 89 la revista Parlamentario, con Oscar Benini y con José Di Mauro. Así que conozco la cocina, digamos. Los pasillos, ¿eh? La importancia de los pasillos, como dicen los amigos periodistas. Sí, sí. Y es los... cierto eso de que tardan 2 años en conocer, ¿eh? Sí, saber dónde están las teclas. Efectivamente. Así dicen todos, los que tienen más experiencia. Lo que me decía un senador de mucho recorrido es que cuando un gobierno te manda una ley ómnibus es porque algo te quiere meter debajo de la alfombra. No te juega con todas las cartas. El mazo es pero él tiene algunas en la manga. Lo que pasa que humanamente poder revisar todo es imposible, porque si bien hay 366 artículos, por decirte un número, que al comienzo eran 600 y pico la ley ómnibus, y después tener la de asuntos paliativos fiscales, que es otro proyecto con una cuantía parecida. Vos empezás a leer y decís, bueno, a ver, declaración de emergencia. Declárase la emergencia 11 emergencia, que tiene que ver con la ley tal, del artículo tal, del decreto tal. Y recién está en el artículo 1. Claro. Entonces, cuando llega al artículo 20... investigar eso ya. Claro, investigar, saber de qué se trata. Y además yo no creo que haya nadie, salvo Dios, que sabe de minería, de ciencia y técnica, de hidrocarburos, de reforma del Estado, de cuestiones fiscales, de cuestiones impositivas, de política monetaria, de inflación, todo en el mismo momento. Y todas tienen de alguna manera un correlato. Por eso yo decía, cuando tuve la oportunidad de hablar en las comisiones en el recinto, que el gobierno en estos primeros 5 meses hizo un gran esfuerzo desde el punto de vista de la reducción del componente del gasto en el presupuesto, achicar el gasto para equilibrar las cuentas. Ahora, ¿qué mandó? Un paquete de leyes que tiene que ver con los ingresos, medidas paliativas fiscales, y que tiene que ver con poner en marcha la economía, modernización laboral, RIGI, programa de incentivos, y entonces ver cómo se logra esa combinación. Y además, dentro de estos 2 proyectos faltan cosas, porque lo que demostró el debate tan rico en el Senado, de muchas horas, hay días que los funcionarios quedaron hasta las 11 de la noche. Después tuvieron la apertura a los presidentes de comisiones, la libertad de decirle a los senadores, traigan los expositores que consideran. Fueron más de 50. Desde las abuelas de Plaza de Mayo hasta el presidente, hasta el secretario general de la CGT, que dijo públicamente que era la primera vez que estaba invitado al Senado de la Nación. Yo tuve oportunidad de plantearles cuestiones con respecto al costo laboral, que no era un tema específico del proyecto, pero que tiene que ver con la generación de empleo. El gran desafío de la política argentina es que la economía crezca. Generar las condiciones macroeconómicas, que la economía crezca y que después le llegue al bolsillo de la gente el impacto positivo de las políticas económicas y sociales en la Argentina. Esa es la síntesis. Claro. Ahora, el problema es cómo hacerlo en la diaria, teniendo la política monetaria, el déficit, los incentivos, el RIGI,
con los planteos lógicos que hacemos cada uno de los senadores en defensa de nuestras provincias. Así que la verdad también para nosotros ha sido un enorme aprendizaje. Lo que uno ve, yo no tengo oficio parlamentario, pero muy bien lo explicaste, ni soy especialista en minería, ni soy especialista en economía, hidrocarburos. Estoy más en el tema político, sí, claro. No en el tema fiscal, por ejemplo. Sí. Vos bien dijiste, se achicó el gasto, sí. y ahora vamos a ver si se despega. Se achicó el gasto con un costo. Sí, claro, con un pero costo. Con el ajuste solo no alcanza. Claro, yo digo un ejemplo que es bastante práctico. Si vos estás en una familia que tiene 4 hijos y vos no le das de comer a tu hijo a la mañana y no le das comida al mediodía, a la noche seguro que tenés comida. Claro. Ahora, ¿el ajuste era una cuestión necesaria? Sí. Ahora, se tiene que complementar con otras cosas. Pero a este nivel, con una desocupación, 250.000 cuesta sueldos, Sí, sí, desaparecieron. Sí. Hoy salió, la Unión Industrial sacó su análisis de abril, 14,5% menos de actividad industrial. O sea, el costo es impresionante. Yo hablaba con el secretario general del gremio de la construcción acá en el Chaco. Sí, acá en el la Chaco, cantidad de puestos de trabajo. Mira, cuestiones concretas, Chaco. Se suspendió, por ejemplo, el fondo educativo, se suspendió la transferencia de financiamiento del déficit del INSEP, de las cajas previsionales, se paralizó hasta acá la obra pública, toda la parte de fortalecimiento está suspendido. Entonces, bueno, el caso Chaco, por ejemplo, que conozco bien los números y sé exactamente de qué se trata, el gobierno provincial, Leandro Esdero y su equipo están haciendo un enorme esfuerzo para de alguna manera cumplir primero con los compromisos políticos, cláusula gatillo, que muchos decían, inclusive algunos senadores me preguntaban, che, ¿cómo hace Esdero? Anunció cláusula gatillo. Le digo, es un compromiso público y lo hizo y lo está cumpliendo, y entonces significa una enorme expertise, un enorme esfuerzo y ver finalmente cómo resolvemos para que de alguna manera se pueda hacer en la práctica lo que dijimos en campaña. Porque de esto se trata. Sí. Porque la gente vota, digamos, un cambio, votó una esperanza, que creo que es también lo que pasa a nivel nacional. Por eso es que nosotros, desde el bloque nuestro de la Unión Cívica Radical, que no queremos ni gobernar ni cogobernar, somos oposición propositiva, decidimos marcar las diferencias, qué cosas no estábamos de acuerdo y decirle nosotros creemos que esta propuesta tiene que estar incluida. Y darle las herramientas al presidente de la Nación, las primeras 2 leyes, en gestión al presidente de la Nación, porque él ganó la elección y por lo tanto el que gana tiene un voto de confianza y nosotros se lo tenemos que dar. Lo mismo que le pedimos a la gente en el Chaco. Sí, no a cualquier precio. Ese es el tema. No, tampoco no es un cheque en blanco. Hay un tema ahí, quiero plantarme un poquito. Sí. ¿Qué acuerdo hicieron que hoy todos los diarios están sacando que hay bronca ya desde el radicalismo, desde los senadores del radicalismo que sacaron un documento que todavía no vio la luz, pero ya el diario Clarín lo saca? Sí. ¿Qué acuerdo hicieron con francos? Mira, a mí no me consta ningún acuerdo en particular. Nosotros lo que hicimos como bloque es decir, bueno, nosotros creemos que estas cuestiones se tienen que mejorar. Nosotros lo que quisimos mejorarlas. Por ejemplo, no nos parecía oportuno que tengamos que privatizar Aerolíneas Argentinas, el correo y radio y televisión. Y si quiere yo explico concretamente. ¿Por qué a mí no me parece oportuno privatizar en este momento Aerolíneas Argentinas? Primero y principal nos reunimos con el presidente de Aerolíneas. Y nos dijo que el déficit se viene bajando ya desde la gestión anterior, del último tiempo de la gestión anterior. Y que ahora ellos están de alguna manera empujando para ir reduciendo el déficit, pero que Aerolíneas sigue siendo deficitaria. Entonces, desde el punto de vista del sentido práctico, yo digo, si nosotros tenemos preocupación para seguir manteniendo los vuelos que tenemos, que son pocos para el norte argentino, y tenemos casi ninguno entre provincias. Si hoy por hoy vos privatizás Aerolínea y es una empresa deficitaria, nadie te la va a querer comprar. ¿No podríamos sacar de un anexo de un conjunto de privatización y sacar ley por ley y esperar a ver si se normaliza la empresa y hacia adelante, si no se consigue el objetivo, privatizarla? Ese fue el planteo mío y fue el planteo de la mayoría. Entonces le dijimos al gobierno lo siguiente, porque
Nosotros creemos y queremos que al presidente le vaya bien, como queremos que a los gobernadores y al intendente le vaya bien. Si al presidente le va bien el año que viene, él va a tener otra composición de la Cámara, tanto de senadores como diputados. Sí. Y si en ese momento se considera de que hay que privatizar, que mande una ley específica el año que viene. Porque si ahora al presidente le va mal, ¿de qué le sirve tener una ley para privatizar? Tiene que ver con el sentido práctico. Perfecto. Entonces esto es lo que yo pienso de Aerolínea. Me parece que no era el momento para hacerlo. Porque una empresa estatal o una sociedad anónima... un rol social impresionante. Bueno, no se privatiza solo por su balance contable. Nosotros nos tomamos el trabajo en el DNU, que había 42 empresas, de analizar los balances contables de cada una de ellas. Empezando por YPF y Vaca Muerta. Siguiendo por las prestaciones de la que tienen que ver con Internet. Y mira, de las 42 empresas hay 6 empresas que tienen superávit. La séptima tiene un déficit del 5% de financiamiento de fuente 11. La octava tiene un 10%. Ahora, si supuestamente no se administraba bien antes y ahora vos vas a administrar bien porque tenés el manejo del gobierno, puede ser que esa empresa pueda tener equilibrio dentro de 6 meses. Y entonces, ¿por qué vos solo por los balances contables vas a privatizar una empresa? Bueno, esta fue mi lógica. Perfecto. Y eso fue lo que de alguna manera transmitimos dentro. Entonces le tratamos de hacer entender al resto de los senadores que conformamos esta mayoría circunstancial en el Senado y al gobierno que no nos parecía oportuno privatizar en esta instancia Correo Argentino, que ya se está armando una empresa, una especie de franquicia, que hay 1.570 establecimientos en el país del Correo Argentino distribuido en todo el territorio, que en muchos casos... La única institución que está en todo el territorio. Exactamente. De esas 1.576 hay solamente 560 locales que están en buen estado, el resto hay que reformularlo y arreglarlo. No se pueden armar convenios con los intendentes y que el correo funcione en una delegación municipal y ver cómo hacemos para seguir teniendo presencia, porque ahora el correo no solamente cumple la función de las cartas, sino también hay en algunos lugares que pagan programas sociales. Sí. Bueno, entonces en esta instancia, donde tenemos tantos problemas para resolver, ¿era oportuno ya sacar esto? Bueno, esta fue la lógica nuestra, que fue lo que finalmente entendió el gobierno, entonces saca del título de las privatizaciones y del anexo estos 3 componentes. Sí. Ese es el compromiso, ese es el acuerdo. Lo podemos decir a la luz del día. Y entonces eso es lo que nosotros aportamos. Lo mismo en el RIGI. Yo tuve la oportunidad de trabajar mucho con el tema del RIGI. Hay cuestiones que obviamente al comienzo nosotros planteábamos. Ese es un programa de financiamiento para incentivos de grandes inversiones, más de 200 millones de dólares. Sí. Plata que si no hay un programa de esa característica no la tenemos, no está. Ahora nosotros necesitamos, en base a lo que tenemos en Vaca Muerta, desarrollar todo lo que tiene que ver con gas e hidrocarburos. Nosotros necesitamos como norte argentino poder terminar la obra del gasoducto y no ser electrodependiente. Y podríamos producir gas natural a $8 el millón de BTU y con los barcos gasificadores llegamos a pagar $65 el millón de BTU. Entonces está claro que nosotros necesitamos tener un programa de incentivo que vengan inversores que hoy no están en la Argentina. Ahora... Sí, pero no nos piden tanto, che. Exacto. Entonces, ¿qué debiéramos poner en el RIGI? Pero ¿qué debiéramos poner que finalmente fondo de reforma que redactamos en el recinto el día de la sesión, junto a senadores del kirchnerismo, como el ex gobernador de San Juan, que trabajó conmigo y con el gobierno? Bueno, que se defienda el desarrollo local. Ahora hay un artículo que dice que por lo menos el 20% de los BPU seleccionados, que son los proyectos seleccionados en cada una de las provincias, el 20% tiene que ser de industria local si existe bienes y servicios de la calidad y con los precios que hay que importar, porque muchas de las cosas que tengan que ver con el desarrollo minero, nuestra industria nacional no produce. Eso también hay que decirlo. Sí. Entonces algunos dicen, van en contra de las pymes. ¿Qué pymes si acá nosotros no tenemos desarrollo minero? En realidad lo que se dice en general que van en contra de las pymes es porque las pymes no tenemos la posibilidad que le están dando ese es el segundo a los paso que vienen. Exactamente. Entonces, ¿qué le dije yo al ministro del Interior en las sesiones informativas y al secretario de Hacienda? Que se compromete, se lo dije al secretario general de la CGT, que trabajemos después de esto en un RIPI,
un programa de incentivo para nuestros productores con acceso al financiamiento, con la baja del costo laboral, porque un emprendedor tiene que alquilar, tiene que comprar la materia prima, tiene que poner empleado en blanco. Escúchame, cada 2 empleados en blanco, el 931 es un empleado en blanco, un empleado más. ¿Quién te genera empleo en blanco con estas circunstancias si vos no atacás el tema del costo laboral? Entonces, así como hay un RIGI para las grandes inversiones y las cuestiones estratégicas, debiéramos tener un RIPI, o como se llame, de acompañamiento a nuestras pymes. ¿Y sabe qué me dijo el ministro del Interior y el jefe de gabinete públicamente? Que teníamos razón. Claro. Entonces yo quiero trabajar en esas cosas. El tema es el siguiente. Te preguntaba, ¿cuál fue el convenio, el arreglo, el acuerdo que han hecho con el jefe de gabinete? ¿Por qué? Porque hoy el jefe de gabinete se plantó anteriormente y dijo, no, yo no hice ningún acuerdo. No hay acuerdo. Nosotros vamos a defender el proyecto de diputados. ¡Epa! Entonces, todo lo que se elaboró en el Senado, todo lo que se dijo en el Senado, es todo para la tribuna. No, nosotros no hicimos ningún acuerdo. Nosotros lo que hicimos es, a través del debate y los aportes concretos que hicimos y la reformulación de varios artículos, que permitió además que muchos senadores, no solo del radicalismo, del PRO, de la Libertad y del justicialismo y del kirchnerismo, primero que firmen el dictamen para conseguir el número suficiente para que vaya a la sesión. Y después para conseguir los votos necesarios, para los 36 votos, para que la vicepresidenta de la Nación pueda empatar y que los 2 proyectos sean aprobados en general. No hay un acuerdo específico, hay una mecánica de aportar y de mejorar la ley. Eso es lo que hicimos nosotros. Que esperamos se sostenga. No todos. Bueno, nosotros de nuestro bloque lo hicimos así. Desde el radicalismo lo hicimos con esa intención. Y además hay otra cosa que yo quiero decir claramente. ¿Vos te acordás cuando yo el año pasado en Soledad peleaba en la Comisión de Presupuesto por el aumento de los mínimos no imponibles de ganancias y que le pedía que los gobernadores del norte, con expertise, entre los cuales estaba el nuestro, que vayan a explicar que nosotros no podíamos financiar los salarios medios altos de la Patagonia o que perdíamos recaudación, perdimos 3 masas salariales? Y algunos gobernadores después de eso fueron a la justicia inclusive. Bueno, entonces yo lo que le digo ahora es con respecto a las cuestiones fiscales. Por supuesto que grabar con impuestos y todo lo demás a nadie le gusta. Ahora, si vos no tenés de pronto para medicamentos en los hospitales, cuando tenés que gobernar, tenés que priorizar cuestiones. Entonces de esto se trata, ver cómo contribuimos entre todos. Y las cuestiones fiscales, paliativas fiscales, y el tema de la reformulación de las obras públicas que se ha modificado. Ahora todas las obras públicas nacionales que tienen financiamiento externo, que son la mayoría, van a empezar dentro de 90 días porque tienen financiamiento asegurado. Bueno, eso es lo también está en el proyecto que modificamos. Entonces no queremos ningún acuerdo de ningún tipo. ¿Y sabés qué otra cosa pusimos ahí? Como un artículo específico, que se haga un informe de transparencia antes de reiniciar. ¿Qué significa un informe de transparencia? Que no haya sobreprecio, que se haya hecho con los plazos como corresponde, que tenga el contenido de cantidad y calidad la obra como corresponde. Esa fue propuesta nuestra. A ese tema iba ahora porque a mí me llama la atención con el desparpajo con el que se está moviendo Guillermo Franco ahora, pidiendo que se respete lo que se aprobó en diputados, cuando hasta hace menos de una semana decía todo lo contrario: vamos a respetar todo lo que trabajó el Senado, vamos a respetar lo que apruebe el Senado. Resulta que ahora terminaron de aprobar y ya se olvidaron. Entonces a eso me quería referir ahora. ¿Qué va a pasar con las obras que él mismo fue el que dijo van a comenzar las obras públicas que tengan un nivel de ejecución para que se termine? Del 80% en el caso de Fuente 11, que Fuente 11 son de financiamiento del gobierno. Las que tienen financiamiento externo, que son la gran mayoría, pues son obras importantes que se hacen con financiamiento externo, comienzan todas. Esto es lo que se puso en el artículo modificado y que tiene sanción en el Senado. Ahora, más allá del jefe de gabinete, de Franco, de algún funcionario nacional, pregúntele a cualquier gobernador a ver qué opinión tiene de eso. A ver si no quiere que las obras se comiencen en cada uno de sus territorios. Pero, lógicamente. Pero y por todo lo que genera, me terminaba de decir, el tema de la caída de la obra pública, sabemos que produce un efecto multiplicador. Entonces no solo hay que ajustar, yo estoy de acuerdo que hay que buscar el equilibrio. Ahora, a mí el superávit fiscal en esta situación no me gusta, ¿eh? Lógico. Tener superávit fiscal cuando tenés el 66% de pobreza en nuestra provincia,
La verdad, yo no comparto. En absoluto. Porque además el Estado no es una empresa que distribuya dividendos, tiene rentabilidad social. A costa de los jubilados, Bueno, a costa de los discapacitados. Bueno, entonces Es muy bravo. nosotros lo que hicimos en el Senado, darle de alguna manera un equilibrio, hicimos propuestas, algunas no fueron incorporadas como corresponde, Sí, sí. no somos del oficialismo, o sea, fuimos propositivos. Y entonces, bueno, yo espero que finalmente esta ley salga la mejor ley, que se le dé los instrumentos al presidente de la nación que necesita para gobernar, que a partir de ahí también el Chaco recupere un montón de posibilidades. Yo recién vengo de una reunión con SECHEP, con todo el equipo de SECHEP, nos preocupa mucho. Vamos a hablar en un rato de eso. Sí, ¿Tenés claro. unos minutos más? Sí, cómo no. Porque ahora tenemos